Hola a todos, este es el tercer video de la serie de videos sobre programación concurrente basado en el libro de Alan Tucker, Lenguajes de programación, principios y paradigmas. En este video vamos a tratar los ejemplos. El siguiente es un ejemplo práctico desarrollado en Java. Bueno, para la clase de programación concurrente tenemos que dar un ejemplo acerca de cómo se manejan los hilos en Java. Tal cual como lo dijimos anteriormente, usamos Java no porque sea el lenguaje más común, porque de hecho el manejo de hilos más común se hace en C, sino porque es una forma más fácil de mostrarlo. De hecho, si podemos recordar, en C y en C++ es como están escritos los lenguajes, o bueno, como está escrito el sistema operativo Unix, que pues es como el gran padre de esta forma de ver la programación concurrente. Bueno, entonces básicamente debemos empezar por mirar que tenemos una clase normal a la cual vamos a llamar exotreat y la cual vamos a hacer que extienda o herede los métodos de la clase treat. Para esto debemos sobreescribir el método, sobreescribir los métodos. Entonces lo primero que vamos a hacer es run. Tan pronto yo cree mi objeto, lo primero que voy a hacer es llamar el método run para poder llamar cada uno de los hilos que voy a crear. Esta variable a simplemente la vamos a crear como un número aleatorio que va a hacer que duerma o se pause por un momento la ejecución de mis hilos y de mis procesos. Esto es, por ejemplo, para el manejo de los retardos en un sistema real. Entonces tenemos un for. Este for pues básicamente va a simular que tenemos 9 hilos por cada proceso. Ya más adelante vamos a crear dos procesos y vamos a ver cómo se ejecutan estos en paralelo. Para cada uno de estos hilos vamos a obtener el número del hilo y además el nombre del proceso al cual pertenecen. Y acá vamos a obtener un número aleatorio que nos va a servir como a manera de retardo. Acá nos va a indicar cuánto fue el tiempo de retardo de ese hilo. Acá podemos lanzar una interrupción. Recuerden que yo puedo lanzar interrupciones a mis hilos o a mis procesos cada vez que yo lo necesite. No solamente tiene que ser dentro de un try y un catch, sino que yo lo puedo hacer cada vez que yo lo necesite. Y acá ya nos va a indicar cuándo terminó cada uno de los hilos, cada uno de los procesos, perdón. Bueno, ahora para el ejemplo vamos a crear el método main y vamos a crear dos objetos de tipo exotreat, que es la clase que acabamos de crear anteriormente, la cual extiende o hereda de la clase thread. Bueno, acá ya crea los dos objetos, cada uno de ellos se va a llamar proceso 1 y proceso 2 respectivamente, y vamos a iniciar cada uno de los hilos. ¿Qué va a hacer start? Start simplemente lo que va a hacer es llamar a cada uno de los hilos por medio de run. Run va a llamar un hilo, después otro, y así lo va a hacer de manera de la manera que los retardos o simplemente las interrupciones lo ameriten. Adicionalmente, lo primero que va a hacer es imprimir esta línea, pues start lo que va a hacer es organizar las instrucciones como en una pila y se van a ejecutar de manera lineal. Sin embargo, el primer proceso que va a hacer es
crear esos hilos y pues como que ponerlos en esa pila. Por lo tanto, si nos damos cuenta en instrucciones, lo primero que hace es llamar a run. Entonces, al hacer esa llamada primera, pues se va a ejecutar linealmente. Primero esa llamada, después la llamada del segundo proceso, después esa impresión y después ahí sí va a empezar a ejecutar cada uno de los hilos. Bueno, vamos a verlo ya en acción. Como nos podemos dar cuenta, imprimió la línea que va después de hacer las llamadas a start. Comienzan los dos procesos. Acá hay una interrupción, pero de ahí en adelante solamente hay retardos. Empieza el proceso 1, va paralelo con el proceso 2. Si nos damos cuenta, es el pseudo paralelismo del que hablábamos con la programación concurrente. Realmente los dos procesos no están corriendo paralelamente. Es un pseudo paralelismo porque cada una de las instrucciones que tiene cada uno de esos procesos, o esos 9 hilos en los que se está dividiendo, en esos 9 threads, simplemente pues están ejecutando de manera lineal. Acá pues da la casualidad de que cada uno va uno a uno según parece. ¿Sí? Si se dan cuenta, el hilo 8 sigue al hilo 8 del proceso 2, de la misma forma con el hilo 9. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta acá, termina antes el proceso 2 que el proceso 1. Vamos a correrlo de nuevo para mirar si esto cambia. Bueno, excelente. Primero está el proceso 1, después proceso 2. Quinto hilo del proceso 2, si se dan cuenta hay una interrupción. Sexto hilo del proceso 2, otra interrupción. Séptimo hilo del proceso 2, hubo una interrupción con el hilo del proceso 1. Quinto hilo del proceso 1 y nuevamente se regula. Obviamente acá si en el noveno hilo pues termina el proceso 2 y continúa el proceso 1 y más adelante termina. La sumatoria de cada uno de estos tiempos de retraso o de retardo, mejor, de retardo, daría estos 6 segundos que se demora en correr. Ok, vamos a mirar el segundo ejemplo. Como Java no me permite herencia múltiple, cuando yo estoy ya haciendo herencia de otras clases, por ejemplo, si yo tuviera la clase círculo que hereda de la clase geometría o figura, pues yo no voy a poder extender mi clase thread. Por lo tanto, lo que voy a hacer es implementar una interfaz. Esa interfaz es Runable. Runable es la interfaz que yo voy a implementar. Como ya sabemos, pues no me permite herencia múltiple, sin embargo yo voy a poder implementar cuantas interfaces yo requiera. La interfaz Runable se diferencia de la clase thread, sin embargo pues tiene algunas diferencias ya de carácter pues muy técnico y muy específico. Acá yo simplemente lo que voy a hacer es declarar mi objeto firstThread. Acá lo voy a inicializar. De hecho acá es donde lo voy a crear. ¿Sí? Y voy a llamar start. Start por debajo de cuerda lo que hace es llamar a run. Cuando llegue a run va a ser igual que en la clase anterior. Sin embargo, acá va a haber una pequeña diferencia y es que yo ya no llamo el nombre del objeto como tal, porque mi método run ya no pertenece a una clase, sino es un método que estoy implementando de la interfaz Runable. Entonces yo no puedo llamar un método de ese objeto, sino simplemente pues puedo llamar el método, pero para este objeto que acabo de crear. Ok, llamo getName y lo mismo dentro de un try y un catch manejo retardos y manejo una interrupción. De igual manera voy a llamar a random, voy a crear un número aleatorio para que se duerma el hilo. Nuevamente sleep lo llamo
gracias a ese objeto que creamos. Y finalmente también acabo un proceso. Ahora, en el método main, yo de la misma manera creo dos objetos, proceso 1 y proceso 2, y vamos a correrlo. Antes de eso, vamos a ver en el ejemplo anterior qué pasa cuando yo no corro start, sino corro directamente run. Esto como ejercicio interesante para ver qué pasa si yo simplemente le doy primero run. ¿Qué es lo que deberíamos esperar? Que los procesos no se corran en paralelo, sino que run ya nos llama a cada uno de esos hilos. O sea, start lo que hace es hacer run en cada uno de los hilos según las interrupciones o los retardos. Sin embargo, si yo llamo run, lo que va a hacer es correrme primero el proceso 1 y seguido va a correr todo el proceso 2. Y finalmente llama a mi línea que escribí al final. Bueno, ahora sí. Vamos a correr el ejemplo 2. Acá tengo mi ejemplo 2. Mi ejemplo 2 nuevamente imprime primero main y va a empezar a ejecutar cada uno de los hilos. Si se dan cuenta, acá corre el primer hilo del proceso 2, el segundo hilo del proceso 2, el primer hilo del proceso 1. Esto pues nuevamente es algo que da un pseudo paralelismo en los procesos y en cada uno de sus hilos. Sin embargo, pues ya sabemos que no es un paralelismo verdadero. Bueno, este es el ejemplo que tenemos sobre el manejo de hilos con las clases thread y la interfaz Runable. Muchas gracias.